En esta microclase de hoy vamos a analizar parte de lo que es la unidad 3, que tiene que ver con el mundo romano y su influencia en toda la construcción de la historia del derecho y la construcción de la normativa jurídica. En los tiempos que corren, algunos se preguntan por qué todavía tenemos que estudiar algunas cuestiones que tienen que ver con Roma. Y la verdad que lo de Roma ha sido de tal influencia en todo el mundo, en el marco del derecho, que es ineludible tener un principio de estudio de algunas de las que son sus normas, porque incluso muchos de los antecedentes de las instituciones jurídicas que nosotros tenemos vigentes hoy en día encuentran su raíz en el derecho romano, que marca en todo lo que es el mundo antiguo un antes y un después, sin duda, de esta situación. El derecho romano claramente es la primera manifestación que hay sistemática del derecho, que genera por ende lo que es la construcción de una ciencia del derecho. Pasa de ser algo que se manejaba solamente por costumbre, aislado y demás, para darle un método y un sistema que lo empieza a entender como ciencia. Encontramos ahí como fundamental la labor de compilación que se realiza a través de los institutos de Justiniano y de otras obras que van marcando un formato de derecho que después va a ser el antecedente de nuestro derecho occidental. Y esto, para que se tomen una idea de la importancia, no solo del derecho occidental que manejamos nosotros, que es el derecho positivo, sino también dentro de lo que es el sistema anglosajón, porque vamos a encontrar que la costumbre forma parte de manera fundamental de la primera etapa del derecho romano. A ver, hay en una parte del material que ustedes tienen para leer que nosotros marcamos que el derecho romano resulta ser el conjunto de principios que han regido la sociedad romana en las diferentes épocas de su existencia. Y aquí hacemos una diferenciación que lo tenemos marcada y que históricamente se hace, de cómo se ha dividido la historia de Roma, específicamente en tres etapas: la etapa de la monarquía, la etapa de la república y la etapa del imperio. Estas tres etapas, monarquía, república e imperio, nos van a encontrar ante marcos jurídicos distintos a instituciones distintas, y vamos a entender que va cambiando la influencia de las distintas fuentes del derecho. ¿Por qué entonces es considerada la historia del derecho romano como especial para todos los que estudian derecho? Claramente porque se constituyó el sistema jurídico más completo que la humanidad produjo en ese momento, y porque ofrece un ciclo completo de lo que es la evolución jurídica, es decir, desde la monarquía, pasando por la república y el imperio, nosotros vamos a ver que se empieza a dar todo un conjunto de cambios normativos que van desde la costumbre, desde la transmisión por familia y por generaciones, hasta un trabajo de derecho escrito, con antecedentes, con conformación de códigos que marcan toda la vida de la evolución jurídica. De allí que ese sistema resulte ser tan importante. Ahora bien, las fuentes del derecho romano. La primera fuente del derecho romano que tenemos que marcar es que el derecho romano, en un comienzo, era un derecho romano no escrito, porque, como les decía hoy, se transmitía de generación en generación, por la costumbre, entre familiares, entre los primeros grupos que tenían los familiares, iban transmitiendo esas tradiciones. Con lo cual, la primera fuente del derecho no escrito es la costumbre. Esta costumbre que estaba enraizada en los pueblos se construía a través de los usos, es decir, las distintas prácticas que las pequeñas comunidades en ese momento iban teniendo y que generaban normas jurídicas. De allí que esto ha sido aceptado como una voluntad del pueblo y obligaba a los integrantes del mismo. Si todos teníamos una determinada práctica
que era aceptada por el conjunto de la comunidad, si alguien violaba esa práctica, que se había convertido en una costumbre, obviamente iba a tener sanciones. ¿Por qué? Porque la comunidad había aceptado toda esa norma. ¿Había algo escrito? No, era eso, eran los usos y costumbres. Las fuentes escritas empiezan a aparecer especialmente en el reinado de Constantino, donde si bien la costumbre seguía teniendo fuerza, seguía teniendo obligatoriedad, aparece una constitución promulgada y empieza a cambiar la fortaleza de las fuentes, es decir, el derecho escrito empieza a ser mucho más importante que el derecho que se transmitía por costumbre. ¿Cuáles son las fuentes del derecho escrito en Roma? Las leyes, los plebiscitos, los senadoconsultos, las constituciones imperiales, los edictos de los magistrados y las respuestas de los prudentes. O, como mencionaba el jurista Pomponio, se dice que en Roma existen distintas fuentes. Y esto se los digo para que además lo repasen con el apunte que tiene. El derecho legítimo, o sea, la ley. Pasamos a algo que es escrito, cambia la concepción. Vamos a ese estadio más evolucionado del derecho, como hoy les decíamos. El derecho civil, que si bien a veces no estaba escrito, estaba dado por la interpretación de los prudentes, es decir, civil viene de ciudad, y ese análisis estaba dado por esas opiniones que obligaban a la comunidad. El plebiscito, que era votado, pero sin la intervención de los patricios, y tenía como origen especialmente el pueblo o la plebe. El edicto de los magistrados, que es donde procedía el derecho honorario, y el senado consulto, que eran las opiniones emitidas por los senadores, además de lo que es las constituciones imperiales. Todas esas son fuentes del derecho romano que se van a ir desarrollando y modificando en las distintas etapas. Marcar algunas cuestiones para que ustedes después profundicen y que incluso en la segunda parte de Roma, con la ley de 12 tablas, seguramente se la van a marcar muy bien. En el aspecto del periodo monárquico, nosotros encontramos entonces como costumbres, ya ahí metiéndonos bien en la división de etapas de Roma, las costumbres romanas de los antepasados, es decir, fuentes no escritas. Las leyes civiles o papirias, es decir, el conjunto de leyes reales que formaban parte de esa legislación de esas primeras comunidades, y después el derecho quiritario, que está basado en las costumbres de los antepasados. Con lo cual, resumiendo, decimos, periodo monárquico, básicamente las fuentes del derecho y la construcción jurídica estaba dada por las costumbres, por los usos, por la transmisión de los antepasados y demás. El segundo periodo de Roma, el periodo de la República, empezamos a ver que hay una modificación muy importante. En primer lugar, el concepto de res publica, o sea, de cosa pública, si bien no es el mismo concepto de república que manejamos hoy en día claramente, tenemos que imaginarnos que había ciertas divisiones, ciertas instituciones funcionando y que garantizaban, por sobre todas las cosas, un Estado libre que era gobernado por magistrados electos. ¿Cuáles eran los principios que sustentan esta república? Bueno, la separación de poderes en distintas funciones ejecutivas, carácter electivo y representativo de las autoridades ejecutivas, insisto, no de la forma que hoy elegimos autoridades, pero había principios de elección para algunos considerados ciudadanos, el funcionamiento colegiado de las distintas autoridades. Este periodo republicano, que marca claramente diferencias sociales entre distintos sectores, además se caracterizó por la expansión territorial de Roma. Esta expansión territorial que nos llevaba a la necesidad de que los distintos pueblos que se iban conquistando, los cuales tenían distintas costumbres, debieran contar con normas escritas. ¿Por qué? Porque las costumbres
los usos que tenía cada comunidad eran distintos en los pueblos conquistados, y la necesidad de la expansión territorial hacía que debiera unificarse claramente una norma para todos esos pueblos que venían de historias distintas. De allí que empieza a tomar mucha más forma lo que es el pensar el derecho escrito. Acá va a haber un hecho que es fundamental, que es el conflicto entre patricios y plebeyos, que se produce en este periodo republicano, ya como veníamos diciendo, que se genera en el año 450 a.C., y que a través de una huelga general los plebeyos exigen y obtienen la redacción de un cuerpo normativo, escrito y público. ¿Por qué? Porque querían poner fin a esas diferencias que había entre patricios y plebeyos, a esa imposibilidad de participar en determinadas cuestiones de la vida. Entonces, esas huelgas que se empiezan a generar van a traer como resultado la conformación de un cuerpo normativo, y después vamos a ver ese cuerpo normativo se transforma en las 12 tablas que se los van a explicar seguidamente. Algunas cuestiones puntuales para terminar que me parecen importantes. En el periodo de la República hay un gran desarrollo de las magistraturas. Las magistraturas claramente son instituciones con las cuales se organiza todo el sistema. Van a tener algunas para marcar y ustedes las tienen que profundizar. Los comicios, que eran asambleas en las que se reunían los ciudadanos romanos. Ahí van a ver que cada comicio tenía distintas atribuciones, que había distintas formas de elección. No es lo mismo el comicio de las centurias que los comicios de las tribus, que los comicios de las curias, que los comicios de la plebe. Trate de identificar cuáles son las diferencias ahí. Me parece que en el caso de los comicios de la plebe hay una cuestión muy importante, especialmente en esta época, porque es donde se elige el tribuno de la plebe o el edil de la plebe, que era el representante del pueblo, donde se votaban magistrados, donde se votaban leyes, y la plebe da lugar a algo conocido como el plebiscitum, que era la opinión de la plebe. Fíjense, plebiscitum, hoy en día los plebiscitos, fíjense el antecedente aquí, son considerados una forma de consulta que tiene el Poder Ejecutivo a la opinión de la ciudadanía. Por eso me parecía importante enmarcárselo. Estaban en las magistraturas, además había que marcar que no se cobraban sueldos, que eran cargos anuales, que había votaciones todos los años, que todas las magistraturas eran ordinarias, salvo el caso del dictador, que era un cargo extraordinario, y que lo marco porque es un antecedente de lo que es el sistema de intervención federal que hoy tienen muchas de las constituciones. Es decir, ante una crisis que se daba en la sociedad, se elegía un dictador, y ese dictador tenía un plazo de 6 meses para reparar esa situación. Mucho más consciente y claro el sistema romano que incluso el sistema de intervención federal que tenemos en nuestro país y en muchos de los países. En este sistema de las magistraturas teníamos los cónsules, que van a ver que eran los jefes máximos del ejército, que tenían turnos para el ejercicio del poder, los pretores, que se encargaban de todo lo que tenía que ver con los tribunales y las normas de juicio en Roma, los ediles, que se encargaban del gobierno de la ciudad. Desde ahí el antecedente de que los concejales hoy en la actualidad se les siga diciendo ediles, porque son los que se ocupan de esas normas que tienen que ver con el gobierno de la ciudad, de las pequeñas comunidades, los cuestores, que eran los que se encargaban de las arcas y los gastos del Estado, que son conocidos como los recaudadores de impuestos, los censores, fíjense que elaboraban listas de ciudadanos, eran los que iban controlando algo que nosotros realizamos en nuestras sociedades cada 10 años, que son los censos, para saber cuántos habitantes tienen, en qué condiciones viven su vivienda, si tienen todas las coberturas. Algo que se realiza siempre y que este año debería realizarse, pero fíjense que marcaban eso, y además tenían la posibilidad de tachar ciertos actos indignos, con lo cual también nos hace
que analicemos a la figura del censor y la relacionemos como la del censor de la época de la dictadura, que condicionaba qué contenidos se podían ver o no, y el tribuno de la plebe, que algo les estuve explicando, que tenía además la posibilidad de aplicar el derecho de veto, es decir, se constituía la opinión de ese pueblo que podía decir no estamos de acuerdo con esa norma o decisión que el resto de las magistraturas tomaban. Y la institución sin duda estrella o de mayor importancia que tenemos en este periodo de la República, que es el Senado romano, que era un Consejo Supremo que asesoraba a los magistrados, que establecía las leyes, que dirigía toda la política exterior, con miembros vitalicios, a donde terminaban los antiguos cónsules, los antiguos magistrados, y tenían claramente una función muy pero muy importante en el periodo republicano, que vamos a ver que cae notablemente en el periodo del Imperio. Sin dudas, todo esto va generando antecedentes fundamentales que deben recordar, el tema de cuáles son las fuentes, esto es muy importante, y las distintas magistraturas para dar lugar, a partir del conflicto entre patricios y plebeyos, a la sanción de las 12 tablas, que es un tema que van a ver en otra de las microclases.